amigos, de nuevo con todos ustedes en este programa de Finanzas para Todos, programa semanal en el que esperamos encontrarles con cierta frecuencia. Nuestros amigos Miguel Campoy y Tony Campos, Asesoría Pinel y... Bueno, hacemos Miguel puede venir o por la Universidad de Jaén o por donde él quiera, porque tiene varias vías. Entonces, hacemos un trabajo en equipo y intentamos ayudar lo más posible y pasárnoslo bien también. El otro día me decía alguien, ¿tú qué pintas ahí? Si tú de economía no eres especialista en economía, efectivamente. Yo me gusta, pero no soy especialista en economía. Yo soy licenciado en matemáticas, una rama que se llama estadística e investigación operativa, pero la economía es una afición. Me matriculé en económica en la facultad, pero ahí se quedó aquello, porque no tuve tiempo de continuar, pero es un interés que además debería de tener todo el mundo. La educación financiera es una asignatura pendiente en los centros educativos porque es de grandísima utilidad en la vida tener un mínimo de educación financiera. Sobre todo en los tiempos que esa carrera antes no la hacía nadie. Tú empezaste, pero esa carrera no, y ahora es que es necesaria, ahora es fundamental. Ahora los economistas son la base de cualquier... Incluso a mí el otro día me dice un catedrático de economía, dice, tú en tu casa llevas los meses con un presupuesto. Digo, no. Me miró como diciendo, ¿qué esperas? A buena hora, ¿eh? Estás loco. A buena hora. Otro gallo me cantaría, pero no. Pero es verdad, sí. hay mucha gente que da su presupuesto. Hay algunos que se pasan. Yo el otro día, hablando con un amigo, decía, yo cada gasto que un amigo, profesor, amigo mío, cada gasto que hago lo anoto. Si voy a la compra, si voy a tal, si voy a... Y ya exagerando, dice, si voy a tomar una cerveza lo anoto. Y digo yo, bueno, si tú vas a una discoteca con una amiga que estás ligando, te paras a poner Cuba Libre y dices, no, lo dejo para después. Lo sé un montón. Ni como tu amigo ni como nosotros. Término medio. Bueno, hoy hablamos de un tema que puede que se le haya planteado a algunos de ustedes. ¿Qué hacer si el banco me bloquea una cuenta? Muchos no lo habéis planteado, pero ocurre que el banco me puede bloquear la cuenta sin que pueda hacer uso del saldo que tengo en ella. Tú imagina que un día de repente no puedes usar tu dinero, ese que tienes en el banco, ni pagar con tarjeta, ni hacer una transferencia, ni sacar en efectivo del cajero, nada de nada, ¿no? Tampoco puedes cobrar tu nómina, ni abonar el recibo de la luz o el del agua. Y esa situación que probablemente muchos ni se han planteado es más frecuente de lo que parece. Nuestra dependencia hoy en día de las cuentas corrientes es total, y terminar con esa cuenta que usamos bloqueada puede suponer un gran quebradero de cabeza y además un importante problema económico. Y muchos se preguntan, bueno, pero ¿cómo voy a acabar yo con la cuenta bloqueada? Pues en realidad es más fácil de lo que parece. Yo hace poco estaba leyendo en un portal financiero, Help My Cash, que es una web de comparación de productos financieros sobre este tema, y decía que uno de los motivos más habituales es no actualizar el DNI cuando te ha caducado. Otro motivo frecuente es hacer una operación que haga saltar las alarmas antiblanqueo del banco. Por ejemplo, recibir una transferencia por un importe muy elevado desde otro país. Otra más, si la cuenta tiene varios titulares y estos titulares emiten órdenes contradictorias, pues la cuenta también puede bloquearse. Pero lo importante, si me bloquean la cuenta, ¿qué hago yo para desbloquearla? La verdad es que si la incidencia se debe a un problema como el que hemos comentado del DNI caducado, simplemente hay que acudir a la oficina con el documento en vigor para que lo digitalicen. Incluso algunos bancos permiten que se pueda subir una fotografía del nuevo o en la aplicación del teléfono o en la propia web del banco. Ahora, si el bloqueo se debe a algún movimiento registrado en la cuenta, el que comentábamos de la transferencia, lo más probable es que el banco no solicita al cliente que justifique el origen de los fondos. Y para eso te puede pedir una copia de declaración de la renta, una copia de la última nómina o cualquier otro informe que demuestre que el origen de los fondos es legal. Hay que utilizar, por supuesto, el sentido común.
Si te ocurre, lo primero es consultarlo con el banco, aunque eso, en estos casos, el banco, lo normal es que antes de bloquearte la cuenta te avise, aunque la experiencia dice que por diversos motivos el cliente, por lo que sea, no nos enteramos de la comunicación que nos han hecho efectiva, ya sea por carta, porque la hemos dejado apartada, pensábamos que era publicidad o hemos borrado el correo. Por eso, si de repente no puedes usar esa cuenta, conviene comprobar si el banco ha enviado algún comunicado y, en caso contrario, pues ponerte en contacto con tu oficina o telefónicamente y ver qué ocurre. Y te preguntarás, pero me bloquean la cuenta, voy a hacer determinadas gestiones para recuperarla, ¿qué hago yo mientras tengo esa cuenta bloqueada? La verdad es que quedarse sin esa cuenta es un problema, porque la solución en estos casos es simplemente operar con una segunda cuenta corriente en otra entidad hasta que el banco te pueda desbloquear esa cuenta principal. Y además es importante que esa segunda cuenta, si decides abrirla por seguridad, pues la tengas no para hacer reintegros ni transferencias, sino solamente para lo imprescindible, pagar recibos y poco más. Por supuesto, también conviene que esa cuenta no tenga ni comisiones ni condiciones, sobre todo si vas a usarla de forma esporádica. Una cuenta que usas de tarde en tarde y te cobran una comisión de 15 euros mensuales, ya me dirás si es un buen negocio. Y para eso en el mercado hay varias opciones en las que no hay ninguna condición ni comisiones para tener abiertas algunas cuentas, y de ellas hemos hablado en alguna ocasión, y sobre todo volveremos a hablar en un futuro de cuentas gratuitas con servicios gratuitos para que en ocasiones excepcionales pueda usarlas como último recurso. Bueno, pues yo hasta aquí llego hoy, pero mi consejo es que el bloqueo, hacerlo, intentar ver el origen en el acto, porque si no va pasando a otros estamentos que se nos van de nuestras manos. Porque el problema es de no pagar un recibo, claro, es que el recibo se devuelva, que te pueden cargar comisiones, que te corten un servicio, que dejes de pagar recibos que tiene allí domiciliado. Como estamos ya que dependemos tanto de las cuentas bancarias, te la bloquean y te crean. Somos muy críticos con los bancos, pero no podríamos vivir hoy en día sin ese tipo de recursos. Ya no podríamos vivir sin ellos. Y entonces, pues la verdad que te queda un estropicio te forma. Es decir, que hay que atajarlo en el momento, hablar con la dirección, con lo que sea, porque si no es un continuo. Y uno último, asegúrate de que tiene fondos. Sí, claro. Eso otro. Esa otra. Bueno, pues yo así lo comenté en el programa de la semana pasada, y ahora hay alarma social desde el punto de vista del blanqueo, que lo comentamos la semana pasada, que ya también el Bitcoin se utiliza para blanquear dinero. Entonces, son cosas que están pasando y que nosotros, a lo mejor inconscientemente, hemos comentado en broma aquí en el programa, que si los billetes de 500 euros, los 500 euros los van a desaparecer ya, los de 200 ya no se ve prácticamente ninguno. Es decir, que las naciones, los países, lo que quieren es que ya se haga todo por internet, es decir, que ya las transferencias estén controladas de alguna forma y que no haya dinero negro, ¿no? Entonces el blanqueamiento de dinero pues se persigue por la agencia tributaria, y como el dinero negro, que vulgarmente viene de situaciones que son de casos de criminalidad, es decir, que son de situaciones de que se hacen trabajos que no deben de hacerse, que están al margen de la ley, pues entonces ese dinero que viene, lo que intentan ellos es blanquearlo lo antes posible. Bueno, voy a poner un poco en antecedente, un poco así de jovialmente, el blanqueo de dinero. El blanqueo de dinero apareció como donde aparecen todas las cosas, en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues hemos visto muchas películas que había muchos gastos cuando se prohibió el alcohol, que había un negocio paralelo y tal. Entonces, los que se dedicaban a los negocios de este tipo, que eran al margen de la ley totalmente, entonces crearon una red de lavadoras, y con esa excusa de las lavadoras blanqueaban el dinero de los negocios que tenían. Eran los mismos que ellos, los empresarios, se unían y crearon una red de lavadoras en los Estados Unidos, y ahí la pusieron y blanqueaban. Entonces ese dinero
el dinero negro en origen es el que viene de una situación que está prohibida, una situación que roza la criminalidad, y además lo que se quiere es que no pase por la agencia tributaria. Ese es el dinero negro. Y después viene el dinero gris, que se consigue con fines leales, pero que tú no quieres que pague Hacienda. Es decir, que el gris aparece como el dinero que sí que tú consigues en tu trabajo, pero intentas por todos los medios que no pagar Hacienda. Después está el dinero blanco, que es el que se consigue con medios legales y cotiza Hacienda, como hacemos nosotros, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa es la situación que se empezó a trabajar hablamos de Estados Unidos porque son países que de alguna forma se supone que son más desarrollados, han empezado los negocios antes que nosotros. Han marcado el camino. Hay un mejor camino, entonces, y que también es verdad que en Estados Unidos no es tampoco oro todo lo que reluce, porque cada país tiene sus normas, y pasa que ellos venden la situación global, pero cada país tiene sus normas y no las cambian, ¿no? Y eso. Entonces, ¿de dónde viene la palabra pasta? Pues la palabra pasta viene porque en un principio las primeras monedas no eran monedas acuñadas, sino que eran de un material que no era muy caro, y eran como cuadrados, rectángulos y todo eso, y entonces como estaban hechos de pasta, pues entonces empezaron llamándole al dinero pasta. Después ya esa pasta se ha convertido en moneda, y es la moneda que tenemos ahora nosotros, que ya prácticamente es que la quieren quitar. Después venía el término calderilla. Se utiliza estos calderillas, esto no vale nada. Entonces se utiliza porque son las monedas que tenemos en el bolsillo, que cuando vienes a darte cuenta llevas un montón en el bolsillo y no tienes nada. Y se decía calderilla porque y hasta ahora las calderas que se hacen para calentar agua, para la matanza y todo eso, eran de cobre, y se cree que las calderas esas, cuando ya estaban en extinción, se utilizaban para hacer monedas de cobre, que era un material relativamente barato. Es decir, que la calderilla ha sido relativamente barato. Y ya una cosa anecdótica, que cómo existe la costumbre de que tiene la gente de tirar monedas en el agua. Pues entonces, por lo visto, eso, los fenicios empezaron a tirar piedras. Decían que tiraban piedras en un charco en función de la resonancia que hacía la piedra en el charco, o de la espuma que hacía en el charco, pues iba a tener más suerte o menos suerte. Normalmente ese tipo de cosas se hacían para pedir salud para ti y para tu familia, ¿no? Y claro, lógicamente ahora se tiran monedas, porque normalmente siempre llevamos más monedas en el bolsillo que piedras. Entonces la gente pues tira la moneda. Pero esto lo saca a colación porque cada año en las monedas esas que se tiran, las fontanas y todo eso, la fontana de Trevi, eleva a 25 millones de euros. 25 millones de euros en la fontana de Trevi. El año pasado. Madre mía. Entonces era una situación que lo que buscaban era que tú, en función del ruido que hacía, si la tiraban en un pozo, escuchabas, y del ruido que hacía, pues te decías, pues mira, el Dios o lo que tú creyeras me va a hacer más. Y si era un charco, pues en función de la espuma que tira. Y digo, hay que ver la situación a lo que llega. Sí. 25 millones de euros en una fuente son mucho dinero. Sí. Y bueno, aquí como la cabra tira el monte, pues las monedas de que tiran los árbitros para elegir los campos, pues son monedas que hace la FIFA, que le crean en una cara es azul y en la otra cara es amarilla, y el que acierta pues elige a donde quiere tirar. Es decir, me pongo aquí para tirar ahí enfrente, y el otro es el que no da, ¿no? Entonces, bueno, los demás árbitros se han creado ellos sus propias. Yo tengo una moneda de árbitro. Sí, tuve una pero era de plástico.
y venía un color ese y el otro y ponía Federación Española o alguna cosa. ¿Tú a qué categoría llegaste de árbitro? Yo a segunda división. ¿Segunda división? Y estuve de juez de línea en todas las categorías, Sí. en primera división. Sí. Eso, y además, que como soy tan cabezón, se lo digo a mis niños, que si volvieran a hacer, volvería a ser árbitro. Sí. Okay. Bueno, Tony, ¿qué nos cuentas tú hoy? Traigo un tema, los ficheros de morosos, que el nombre así al principio puede caer un poco repelante. Fuerte, pero bueno, vamos a explicar un poco lo que son y a quitar un poco el miedo, aunque sean... Yo ahora contaré mi experiencia con los ficheros de morosos. Bueno, los ficheros de morosos al final son registros donde aparecen deudas impagadas, tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Es decir, le afecta tanto a particulares como a empresas. No se puede olvidar. Con estos ficheros suelen trabajar mucho las entidades financieras o empresas de arrendamiento financiero, como los bancos, las empresas que hacen leasing, renting, aunque también están muy en contacto con estos ficheros agencias de seguros, las eléctricas, compañías de luz, de gas, de telefonía. Entonces es un fichero al que tiene acceso muchas empresas. Algunas de las entidades, hay muchísimos ficheros de morosos, hay muchos, pero algunas de las entidades más famosas o de los ficheros más famosos son ASNEF y RAI. La diferencia entre ASNEF y RAI es que ASNEF incluye deudas tanto a particulares como a empresas y RAI solo de empresas. ¿Vale? Hay ficheros o documentos similares, por ejemplo el CIRBE, que lo emite el Banco de España, pero eso no es un fichero de moroso, no hay que confundirlo. El CIRBE es un documento que integra todos los préstamos, los créditos y los avales que tiene una entidad financiera con sus clientes. O si un cliente o una persona solicita su CIRBE al Banco de España, aparecerá toda la información financiera, todas las deudas que tiene con la entidad financiera en España. Y también, de la misma forma, un particular puede pedirle a una de estas empresas de moroso su situación con esa empresa, si está incluido. Sí, ahora lo veremos porque hay varias formas de conseguirlo. Una vez visto un poco por encima de lo que es un fichero de moroso, vamos a responder algunas preguntas que pueden originarse y que son frecuentes. La primera, ¿qué deudas dan lugar a entrar a un fichero de este tipo? Bueno, pues son deudas que deben estar documentadas, deben estar justificadas, deben ya estar vencidas, tienen que haberse pagado en su momento y no están pagadas, y obviamente están impagadas. Y además, la deuda tiene que estar reclamada al que la debe. No puede entrar al fichero sin antes ser reclamado. Si se cumplen todos estos criterios, la deuda entonces pasará al fichero, a la SNEF, RAI, en fin, a cualquier tipo de este tipo de fichero. Por ejemplo, se me ocurre en una empresa un cheque o un pagaré que se queda impagado. Automáticamente pasa a RAI, o a RAI porque es de empresas, pero también a SNEF. O nos cambiamos de compañía telefónica y el último recibo, estamos enfadados con ellos, no lo dejamos de pagar y luego al mes o a los 2 meses te reclaman por correo electrónico, te llaman, no le hacemos caso y al final acabamos, la empresa telefónica nos acaba metiendo en un fichero de este tipo. Segunda pregunta, ¿cómo puedo saber si estoy dentro de alguno de estos ficheros? Principalmente la ley obliga a estas empresas, a SNEF, RAI o otro tipo de entidades que gestionan estos ficheros, a notificarlo por correo postal. Tiene que llegar de una carta a casa diciendo que está dentro de este fichero. Otra manera de verlo, a lo mejor puede ser más ágil, las entidades financieras tienen acceso directo y pueden consultar pero tienen que pagar una cantidad para tener acceso directo. Sí, es que claro, ellas que trabajan, tienen como una cuota y tienen derecho a todos los servicios que tienen. Entonces, tú vas al banco, claro, a ti sí te la pueden decir, no, obviamente por la protección de datos no pueden decirte. Efectivamente, es que ahora estos de ficheros de morosos están en una encrucijada, porque es que la ley de protección de datos no se la pasan por a veces sí, muchas veces, y sobre todo cuando te meten el nombre de otro. El daño que te hacen es irreparable. Entonces ya ahí está sentencia del Tribunal Supremo que o la ley de protección de datos o ellos. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Por eso te digo que yo... Porque es que además
lo comentaba con Sebastián y contigo, que es que es muy fácil entrar Sí. y después para salir es que te cuesta la vida. Sí, sí. Tienes que- Meterte doy fe. rápido, meterte rápido, pero Claro, yo he tenido que sacarte... denunciar, yo he tenido clientes de denunciar. Sí, Sí. se me dio el caso de al momento de pedir un préstamo, que el banco no me lo concedía porque estábamos en el fichero de morosos. Sí. Que luego se trató de un error de que coincidía Que sí, el carné, sí, pero no era la persona, porque en lugar de residir en Jaén, la persona residía Pero en que Jerez. tú qué necesidad Pero la tienes. demostración que tuve que hacer con la cantidad de documentos y de papeles Sí, para sí. salir de ese fichero, Te cuesta la vida. pues, y bueno, si una otra persona dice, Sí, sí, andar más ya, bien. dejo el préstamo y lo No, dejo no, todo y pues, me quedo en el fichero de una morosos. persona Pero que lo no tiene la importante habilidad es- que tú tienes, pues el hombre se queda, pues... Se queda por Sí, sí, que no sabe cómo avanzar. Claro. Otra forma de saber si estamos dentro de un fichero es dentro de la propia página web de estas entidades que son las propietarias de los ficheros. Estoy hablando de Arnés porque es uno de los ficheros más comunes, de los más, Sí, los es más más usuales. antiguo, yo creo que es más antiguo. Hay más, Rai- ahora hay Rai- más, Rai sí, también, Rai sí, también. antiguo. Pero dentro de la página web se puede solicitar. Tarda un tiempo en venir, Sí, pero puedes solicitar, pero, yo lo he pero hecho. se puede solicitar. Lo normal es que te llegue por carta, o sea, esas cartas. He Muchas solicitado veces no sabemos por lo que es, correo pero- electrónico y me envían por correo electrónico el resultado de Sí. esa de ese Sí, fichero. de si lo- está, de- si si no está libre sí. o está... sí. Otra duda más muy frecuente es qué consecuencias, qué pasa si estoy dentro de un fichero de moroso. Bueno, legalmente en principio no hay consecuencias porque es un fichero informativo para entidades Sí. financieras, para todas estas empresas, pero sí es verdad que tiene otro tipo de consecuencias que son nefastas. Por ejemplo, te limita o directamente te restringe el acceso a servicios bancarios como préstamos, créditos, Sí. avales. Pero no solo se queda ahí, te puede imposibilitar, por ejemplo, contratar un seguro de automóvil, de vivienda, para contratar una nueva tarifa de luz o de telefonía, porque como estás dentro de ese fichero, Te afecta mucho. te a muchas afecta en vertientes. muchas parcelas de la vida. Cierto. Y si ya sé que estoy en un fichero de moroso y conozco la deuda, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo salir de este fichero? Bueno, en el caso tuyo es que era una Un confusión, error. era un error. En error condiciones, ortográfico. sí, en condiciones normales, lo primero que hay que hacer es pagar la deuda. Si no se paga la deuda, es imposible salir del fichero. Y en algunos casos, no muchos, con eso puede valer. Pero en otros hay que justificar que hemos pagado la deuda. Que la empresa a la que le debía La el empresa dinero o la persona tiene tiene que justificar que ha pagado. sea ella la que justifique ¿Cómo que ha lo- recibido Ella el es la pago. que te ha metido. Claro. ¿Cómo lo justificamos? Primero con un certificado que nos tiene que emitir la empresa a la que le debíamos o la persona a la que le debíamos, identificando la deuda y que está pagada. También es interesante documentar la deuda, justificarla, tener algún documento que justifique que esta era la deuda y, por supuesto, el justificante del pago. Con esos tres documentos puedes Un día empezar. cuando pides el certificado, pues ya, como tú vas a la empresa, ya te piden los atrasos, Claro. los intereses de demora. Y bueno, ¿para qué habremos dicho nada? Pero claro. Pero lo que hablábamos, que es muy fácil, entra de la noche a la mañana. Pero Una duda, para entrar en ese fichero habrá una cantidad mínima. Sí, vamos a comentarla. Si, Porque claro, por 5 euros no te van a meter no, en un fichero de para moroso. personas, para particulares, la deuda mínima es de 50 euros. 50 euros. Que no es ninguna barbaridad, No, no es mucho. Es una cifra relativamente tampoco, pequeña. eso. Y para empresas, 300 euros. 300 euros. 300 euros. O sea que si te quedas a deber algo, que sean 49. Sí. Que no llega a 50 porque te pueden meter, sí. Y la verdad es que es fastidioso, es fastidioso. Bueno, pues que no os pille Tened cuidado. en esas condiciones. cuidadico. Porque, sí, tener cuidado. Sí, hombre, sí, primero sí. pagar la deuda. que No, eso es sobre lo todo normal. cuando Claro. pides un préstamo y Pero- el banco está restringiendo y te busca esa excusa. Normalmente los bancos lo que Sí. buscan es tu solvencia. Y a lo mejor es una anécdota. Sí, como porque algo, de hecho claro. el que te comentaba de nuestro caso, la deuda Claro. pues era de 70 euros, una cosa Sí, así. de- una- de- aunque a lo mejor de un- ni de nuestra, un móvil. No, era de un móvil, exactamente. Claro, exactamente. Justamente, de un móvil de 70 euros por el cual te puede imprimir, te puede impedir el acceso a un préstamo para la vivienda. Que, fíjate tú qué desproporción entre los 70 euros y un es préstamo que para por la esa vivienda. cantidad es que ya las entidades financieras es que te evalúan en función de eso también. Y a lo mejor tienes poca cosa Y una última, si no sabes qué hacer, búscate asesoramiento. Búscate un buen abogado. Búscate por asesoramiento supuesto, porque por para supuesto. esto, Claro. para esto es importante Sí, estar porque fuera. es importante, ¿no?
no está incluido en esos ficheros por lo que pueda pasar. Sí. Que una vez que sale ya Procura no entrar. está todo solucionado, pero hasta que sale... En fin. Bueno, pues yo creo que hemos dado una buena batida Sí. a temas interesantes. La semana que viene más, por supuesto. Venga, Venga, hasta el hasta próximo día. luego. Adiós. Hasta Adiós, adiós.